Hola, muy buenos días. El Señor les bendiga, queridos hermanos, amigos y todos aquellos que tendrán la oportunidad de escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Sé que estamos viviendo tiempos críticos, tiempos difíciles, como es esta pandemia que está no solamente aquí en México, sino en todo el mundo, ¿verdad? Esta pandemia llamada como el coronavirus. Pero algo importante que quiero recalcar en base a todo esto es que no debemos quitar la vista, quitar la mirada de lo más importante, que es la palabra de Dios. En estos tiempos difíciles, esto es lo que debemos de estar haciendo, alimentándonos cada día, cada momento de la palabra de Dios. La misma palabra de Dios nos invita a que de día y de noche meditemos en ella. Busquemos a Dios. Ayer, en diferentes lugares del mundo, se estuvo celebrando ese tiempo conocido como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y quiero compartir hoy con respecto a eso. Ayer tuvimos la bendición de escuchar diferentes pastores compartiendo, ¿verdad? Animando a sus iglesias. Pero hoy yo quiero animarte a ti que estás en tu casa a reflexionar con respecto a ese momento de la entrada de Jesús a Jerusalén. Ahí abre tu Biblia, la versión que tengas. Yo tengo aquí la Reina Valera 1960 y la latinoamericana. Entonces, ahí donde tú estás, aprovecha este tiempo. Quizás estás en tu casa diciendo no tengo qué hacer, estoy desesperado, ya quisiera salir corriendo, ¿verdad? Allá afuera, a hacer las cosas que antes hacía. Pero yo te invito a hacer lo mejor hoy en día, que es buscar a Dios. Así que te invito a abrir tu Biblia, si ya la tienes ahí a la mano. Y dice en Mateo, vamos a estar en el Evangelio de Mateo capítulo 21. Y vamos a ver, el tema de hoy es un pueblo redimido que alaba a su rey. Un pueblo redimido que alaba a su rey. Y lo primero que vamos a ver hoy es un pueblo que clamaba por salvación. Y dice aquí en Mateo capítulo 21, si lo tienen ahí a la mano y lo pueden leer juntamente conmigo. Dice así el capítulo 21 en adelante: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y lo pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial,
Señor, tú que moras en los cielos, y sabemos que por tu palabra que estás sentado a la diestra del Padre, te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos hables. Que tú, Señor, seas el que hoy te reveles a cada uno de los que estaremos escuchando tu bendita palabra. Perdónanos, Señor, nuestras faltas. Perdona, Señor, nuestros errores, que son muchos delante de ti, porque reconocemos que somos pecadores ante un Dios que es santo, santo, santo. Oh Dios, abre el entendimiento, abre los ojos, los corazones, para que tu palabra hoy nos alimente, para que tu palabra hoy nos restaure, para que tu palabra hoy nos justifique, pero también nos confronte con nuestro diario vivir, con nuestra vida secular. Perdónanos, Padre. Perdónanos cuando no buscamos tu rostro, cuando ponemos nuestra mirada en las cosas materiales, en las cosas, Señor, del mundo, más que en las espirituales. Que en este tiempo de circunstancias y de crisis, seas siempre tú nuestra esperanza. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El primer punto que quiero que veamos a través de este mensaje, de esta palabra de Mateo capítulo 21, es de un pueblo que clama por salvación. Vemos aquí cómo el Señor Jesús envía a 2 de sus discípulos a ir a una aldea que está ahí cerca, a buscar a un pollino, ¿verdad? Y está atado, dice, juntamente ahí con su asna, con digamos, la mamá de este pollino, de este burrito. Y el Señor Jesús dice, desatarlo y traérmelo. Jesús tenía un propósito al hacerlo. Ahora Jesús, yo creo que estas personas que eran dueños de estos animales, lo conocían. Porque ir a buscar un animal y agarrarlo nada más porque sí, pues no es tan fácil, ¿verdad? En estos tiempos. Pero Jesús envía a sus discípulos a buscarlo, ellos obedecen, ellos lo traen. Y dice ahí que entonces, cuando ellos trajeron este animal, Jesús hizo algo que quizás muchos no hubiesen esperado en ese momento. Dice ahí que trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos, sobre sus lomos, ¿verdad?, sus mantos. Y él se sentó encima. En ese entonces la gente acostumbraba a usar capas, mantas, y la gente se lo quitaba, ¿verdad? Y en este caso yo creo que los discípulos se quitaron la manta, la capa, y la pusieron sobre los animales. Y Jesús se montó sobre este pollino que no había sido montado por nadie para hacer una entrada a Jerusalén. Él había entrado en algunas otras ocasiones, pero de una manera diferente, caminando, predicando, exhortando a la gente a volverse a él de todo corazón. Y en este momento dice ahí que trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, y la Biblia latinoamericana dice que era grande en gran manera la multitud que había. Dice que entonces la multitud, que era muy numerosa, y esto nos recuerda, ¿verdad?, cuando llega un presidente a cierto lugar, principalmente un presidente de la República o un gobernador, la multitud de gente se agolpa, ¿verdad?, para recibirlo, y claman y gritan, ¡viva el gobernador!, y esperando, ¿verdad?, recibir algo. Bueno, la multitud hizo esto. Era muy numerosa. Tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Fíjese lo que hacía la multitud. Jesús iba entrando en ese pollino que había sido montado,
Y la gente, que era grande en gran manera, se quitaban las mantas, y los que no traían cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino donde Jesús iba pasando. Versículo 9. Y la gente que iba delante de él y la que iba detrás, fíjese lo que hacía, aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Wow. La gente, los judíos, esperaban un Salvador. Esperaban un Mesías. Esperaban a alguien que viniese en un caballo pura sangre, con espada, con un ejército detrás de él, para libertarlos de la esclavitud de los romanos. Eso es lo que ellos esperaban realmente, un libertador. Ellos sabían que había una promesa, que vendría un Salvador, que Dios mismo lo había prometido desde el Antiguo Testamento, pero ellos nunca hubiesen pensado que ese Mesías, que ese Salvador, viniese humildemente, viniese a nacer en un pesebre donde dice que no había lugar para él en el mesón, y sus padres tuvieron que ir, José y María, ahí entre los animales a nacer Jesús, el Hijo de Dios, y recostarlo en un pesebre. Jesús entra de una manera humilde a Jerusalén, mostrando la humildad a los hombres. Jesús, el Hijo de Dios, entra a Jerusalén montado en un pollino. La gente aclamaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre de David. Sálvanos, Señor. Eso es lo que querían decir estas gentes. Sálvanos, Señor. Aquí había una gran multitud de gente. Y hoy les decía que el tema de hoy era un pueblo redimido que clama por su rey. Pero aquí en esta parte encontramos una multitud de gente clamando por un Salvador, por alguien que viniera a libertarlos. Y la gente puede decir: Señor, sálvanos. Señor, ayúdanos. Señor, necesitamos en estos momentos de pandemia, en estos momentos de crisis mundial, un Salvador. Sálvanos, Señor, de esa situación. La gente clamaba en ese entonces: sálvanos. Ya no queremos vivir esclavizados, ya no queremos estar de esa manera, ser esclavos, que nos traten mal, sino queremos ser libres. Pero la pregunta es: ¿quieres ser libre para adorar a Dios? Para servir a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Verdaderamente tú crees que este pueblo que estaba clamando aquí, esta multitud de gente que vio entrar a Jesús humildemente en un pollino montado, y que la gente tendía ramas y tendía mantos en las calles para que él pasase, verdaderamente estaban reconociendo quién era Jesús? Porque aunque Jesús era 100% hombre, Jesús era 100% Dios mismo. Dice las Escrituras en el Salmo 24. El Salmo 24 nos revela quién era ese hombre que había entrado verdaderamente, Jesús, quién era realmente. Y dice el Salmo 24: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria.
Ese hombre llamado Jesús que había entrado a Jerusalén humildemente en un pollino donde la gente lo estaba proclamando para ser Salvador. No era cualquier ser humano. Era el Rey de la Gloria. Aquel que había venido de los cielos a hacerse semejante a los hombres. Jesús era Jehová, era Dios mismo, el Salvador del mundo. Él era. Y la gente estaba proclamando a Jesús, pero realmente no lograban entender y asimilar que a ese varón que estaban proclamando era Dios mismo. Y a veces la gente le pide a Dios, le pide a Jesús, pero realmente sin entender verdaderamente quién es Él. Y entonces la gente clamaba, sálvanos, sálvanos, sálvanos. ¿Tú quieres un rey? ¿Un señor de tu vida? ¿O simplemente un salvador que te saque de esta situación de la cual estamos viviendo? La gente clamaba. Y ayer quizás mucha gente fue a la iglesia. Muchos se quedaron en casa escuchando por la televisión, por el Facebook, por algún medio de internet. Pero lo que realmente has entendido lo que significaba esa entrada de Jesús. Él se estaba dando como un cordero para ir directamente al matadero. Él estaba permitiendo que la gente proclamara, pero muchos sin entender verdaderamente quién era ese hombre llamado Jesús. Así que yo quiero preguntarte, ¿verdaderamente tú crees que este pueblo era un pueblo redimido por la sangre del Cordero? Un pueblo que verdaderamente alababa a su rey, que aclamaba por su rey. Quiero que veamos el contraste en Apocalipsis capítulo 7. Quiero que veamos Apocalipsis capítulo 7. El libro de la Revelación, el último libro ahí en tu Biblia. Y quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, ¿verdad? Estamos hablando de la entrada de Jesús a Jerusalén, un pueblo, una multitud de gente que clamaba a Jesús: Hosana, hijo de David, ten compasión de nosotros, ten misericordia, sálvanos, Señor, necesitamos que nos salves. Y era algo que estaba ya profetizado desde el Antiguo Testamento. Incluso Zacarías también lo profetizaba. Él mismo profetizaba que Jesús vendría de esa manera, ¿verdad? Que Jesús vendría de una manera humilde. En Zacarías capítulo 9, versículo 9, también lo estaba profetizando, que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, vendría de una forma humilde, de una forma que solamente el Señor podría hacer para salvar a su pueblo. Pero quiero que veamos Apocalipsis ahora capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Quiero que lo veamos y leamos en ese pasaje. Apocalipsis capítulo 7, si lo tienes ahí, verso 9 en adelante, dice así: Después de esto miré, dice el Señor, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Fíjense el contraste. Vemos el Antiguo Testamento, vemos en Mateo, ¿verdad? Una multitud de gente cuando Jesús entra a Jerusalén. Pero ahora aquí encontramos
el libro de la revelación, los tiempos finales, los tiempos futuros, donde Jesús está revelándole a Juan, al último de los apóstoles, al que le reveló todos los acontecimientos futuros que están empezando a acontecer. Y le dice ahí en el verso 9, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Ven el contraste? Lo mismo que había acontecido en Mateo capítulo 21, cuando Jesús entra a Jerusalén, es lo mismo que encontramos en parte en Apocalipsis. Una multitud de gente numerosa que nadie podía contar, de toda tribu, lengua y nación. No solamente habían mexicanos, sino americanos, afroamericanos, de Inglaterra, de Francia, de Italia, de guatemaltecos, hondureños, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Había una gran multitud. Pero yo te pregunto, ¿dónde está esta multitud? A diferencia de la otra multitud. Aquella estaba delante de Jesús, en la tierra. Pero esta está delante del trono y del Cordero de Dios. Está en un lugar muy diferente. Está en la presencia de Dios. Mire lo que dice nuevamente. Es más, se los voy a leer en la versión de la Biblia de la Reina de Latinoamericana, para los que están ahí en sus casas y la pueden abrir. En el libro de Apocalipsis, capítulo 7, quiero que veamos. Dice así, versículo 9. Después de esto vi un gentío inmenso, dice, imposible de contar, de toda nación y raza, pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. ¡Wow! ¿Ven la diferencia? Esta multitud de gente de toda tribu, lengua y nación estaban delante de Dios. Estaban delante del trono, el trono de Dios y del Cordero de Dios. Aquel que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, llamado Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Juan el Bautista lo dijo cuando Jesús fue a bautizarse. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que se acercaron a Él en arrepentimiento y fe. Y ahora mire dónde están. Delante del trono, delante del Cordero de Dios, de Jesús mismo y de Dios. En Juan capítulo 14, el mismo Señor dijo, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, crean también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas, muchas habitaciones hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, dice Jesús, ustedes también estén. Y si me fuere y os prepararé lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, dice Jesús, también ustedes estén. Y Jesús dijo, la única forma de llegar a esa morada eterna, de llegar al Padre Celestial, de llegar a la vida eterna, dice que solamente es por un solo camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, llega al Padre
si no es por ese camino que se llama Jesucristo. Dicen que muchos caminos llevan a Roma. Muchos caminos puedes llevar en tu vida, pero solamente uno te lleva a la presencia de Dios, al Padre Celestial. Y Él es el camino, Jesucristo. Y el camino que es Jesucristo es una puerta estrecha, angosta, donde vas a tener que entrar forzado, sin obras, si no es la obra de Cristo. Por ese camino que conduce a la verdad, que es la palabra de Dios. Y el único camino que te puede dar salvación y vida eterna. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y la única manera de obtener esa vida, esa salvación, y un día estar delante del trono de Dios, del Cordero de Dios, ¿sabes cuál es? El arrepentimiento y la fe. El apóstol Pablo decía en Hechos capítulo 20, versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, porque a Dios hemos ofendido, porque solamente a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial, hemos sido rebeldes. Hay que arrepentirnos, hay que pedirle perdón. Y de la fe, dice, en nuestro único Señor y Salvador Jesucristo. Lo único que Dios nos pide es reconocer nuestros pecados, reconocer nuestras faltas, nuestros errores. Yo no soy mejor que tú, ni tú eres mejor que nadie. Delante del Padre, todos, absolutamente todos en este mundo, en esta tierra, dice, estamos cortados por la misma tijera, el pecado. El pecado. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que ¿quiénes somos nosotros sino más que pecadores? Seres humanos que nos hemos rebelado contra un Dios santo, contra un Dios justo, bueno y perfecto, que es Él solamente, Jehová de los ejércitos, quien ha enviado a su Hijo unigénito para morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y lo único que tienes que hacer es arrepentirte, ser confrontado por la palabra de Dios. La única manera de ser confrontados con nuestra condición pecaminosa, con nuestra vida, con nuestro diario vivir, es meditando en la palabra, es leyendo la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque la única manera de ser libres, dice la palabra en Juan capítulo 8, versos 31 y 32. La única manera de salir de una ceguera espiritual, de una esclavitud del pecado, de romper esas cadenas, es la palabra de Dios. Delante del trono de Dios y del Cordero había una multitud de gente que nadie podía contar. Pero ¿de dónde había salido esta multitud? Dice ahí mismo, incluso en Apocalipsis capítulo 7 de la versión latinoamericana. Después de esto vi un gentío, un inmenso, imposible de contar, de toda nación y raza y pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y gritaban con voz poderosa, ¿quién salva fuera de nuestro Dios, que se sienta en el trono y del Cordero? ¿Quién puede salvarnos? Dice. Fuera de Dios. ¿Quién? Si no hay otro más que Dios. Él es el único que puede salvarnos de nuestra condición. Él es el único que puede sacarnos de esta esclavitud, del hoyo en el cual nos estamos hundiendo sin Cristo. Sin un rey justo como es Él. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron ante el trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios, diciendo, amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Wow!
Este es un pueblo redimido. Este es un pueblo que clamaba a Dios. Este es un pueblo que verdaderamente había entendido quién era Jesús. Que no era solo su Salvador, sino que era su Señor, su Rey. Que habían sufrido por la causa de Cristo, que habían predicado el Evangelio, que habían sido redimidos. Porque la gente que estaba en Mateo capítulo 21, cuando Jesús entró a Jerusalén, no podía ser un pueblo redimido por la sangre del Cordero. ¿Saben por qué? Porque esa misma gente fue la misma que estaba ahí crucificando a Jesús. Crucifíquenle, crucifíquenle, que suelten a Barrabás, crucifíquenle. ¿A quién les dejamos sueltos? ¿A Barrabás o a Jesús? Y decían, a Barrabás, aquel que había sido un asesino, un ladrón, fue lo que la gente prefirió que soltaran. Y al justo, que lo crucificaran, que lo llevaran a la cruz. Por eso esta gente que estaba ahí no podía ser una gente redimida por la sangre del Cordero, alabando a su Rey, a su Señor. Pero ahora encontramos el contraste en Apocalipsis capítulo 7, un pueblo redimido, un pueblo arrepentido, un pueblo que había entregado su vida a Jesús como su único Señor y Salvador, un pueblo que no era perfecto, que seguía luchando con el pecado, pero se arrepentía del pecado, que adoraba a Dios con todo su corazón. Esa es la diferencia de este pueblo. Ahora este pueblo estaba delante de Dios, del Cordero. Y no dice que toda la humanidad. A veces leemos Juan 3:16 y decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La diferencia de este versículo es que solamente los que crean en Él tendrán salvación y vida eterna. Él murió para salvar a la humanidad. Pero la luz vino al mundo y el mundo no la reconoció, la rechazó. Pero los que han creído en Jesús como su único Señor y Salvador son los únicos que entrarán al reino de los cielos. Son los únicos que tendrán la vida. Son los únicos que entrarán al reino de Dios, al reino celestial. Y dice ahí ahora, ahí mismo, que esta gente clamaba a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, al único que está sentado en el trono y al Cordero. Y entonces todos los ángeles que estaban en los cielos, estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sus rostros delante del trono y adoraban a Dios. Al único Dios verdadero, al único Dios eterno, al único Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo a Él adoran y solo a Él les sirven, dice la Biblia, de día y de noche, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén, así sea. ¿Tú puedes decir eso? Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Porque estos están delante del trono de Dios y les sirven de día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos y ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Fíjense qué hermoso, ¿verdad? Qué maravilloso. Este
varón, ¿verdad? Pregunta, ¿y quiénes son? ¿Sí? ¿De dónde han salido? ¿De dónde han venido? Y él les dijo, tú lo sabes. Estos son los que han lavado sus ropas. Los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido. Miren con qué. No con jabón sote, no con Ariel, no con cloro, no con el mejor jabón que tú puedas comprar para emblanquecer una ropa, para quitar una mancha, sino con la sangre bendita y preciosa derramada en la cruz del Calvario del Cordero de Dios llamado Jesucristo. Con esa sangre se lavaron nuestras manchas, se lavaron nuestros pecados. Y por eso ahora esta gente que ha sido lavada, que ha sido redimida, está delante del Cordero, del Hijo de Dios, del trono de Dios. ¿Y qué hacían estas gentes? Estaban alabando a su rey, estaban clamando a su rey, bendiciendo a su Salvador. Este es un pueblo que había sido redimido por la sangre del Cordero, por la sangre preciosa de Cristo, el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta la diferencia? Yo te invito a ti que estás ahí en tu casa a que reflexiones verdaderamente entre Mateo capítulo 21 y Apocalipsis capítulo 7. Un pueblo que al parecer estaba clamando, que levantaba ramas, tiraba ramas para que Jesús pasara sus mantos y proclamaban a Jesús Salvador. Una aseguranza para salvarlos, para sacarlos de una esclavitud, pero realmente no para que fuera el Señor de sus vidas. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si Él no es el Rey de tu vida, el Señor de tu vida, en donde tú puedas decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si tú no puedes decir eso hoy, imaginarte que un día vas a estar en la presencia de Dios gracias a esto, alabando a tu Señor. Y ahora sí, con esa libertad, con ese amor sincero de tu corazón, vas a poder alabarlo en los cielos, en la presencia de Dios. Déjame decirte que eso es una bendición. Muchas personas, muchos hermanos, muchos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento han muerto en la fe en Dios, en Cristo Jesús. Se han arrepentido de sus pecados. Hoy es el tiempo de que ahí en tu hogar reflexiones, que dejes el teléfono, que dejes las redes sociales y que medites en la palabra de Dios, que ores a Dios. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación? No con una imagen, no con las demás personas, sino ahorita en este momento, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Le has pedido perdón? ¿Te has arrepentido de tus pecados y ahora mismo la muerte llegara a tu vida? ¿Estás seguro que estarás en la presencia de Dios para alabarlo, para proclamarlo tu Rey? Y el Señor podrá decir de dónde ha venido. Es que Él ha lavado su cuerpo con la sangre del Cordero. La única medicina para la pandemia más grande del mundo, que es el pecado, es la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Esa es la única solución para nuestras vidas. Este es verdaderamente un pueblo redimido que alaba a su Dios, que adora a su Dios. Porque el otro pueblo, el 90% del pueblo que estaba ahí, no creía verdaderamente quién era Jesús. Sus apóstoles, aún vemos a Judas que lo traiciona. Aún vemos a un Pedro que lo niega, que después se arrepiente de todo corazón y ahora le sirve al Señor. Es lo que Dios está diciéndote a ti que estás ahí en tu casa, algunos que están trabajando. ¿Verdaderamente Él es tu Rey?
verdaderamente Él es tu Señor, ahí donde estás, yo te invito a cerrar tus ojos, a pensar por un momento, a no quedarte por mucho tiempo pensando en el pasado, pensando en la vida que has llevado hasta el día de hoy, alejada de Dios. Solamente siendo religioso, solamente pensando que por hacer esto, hacer el otro, estás bien delante de Dios. Mucha gente cree que por haber tomado unas ramas, unas palmas y haberle echado agua y con fe, pero realmente Dios no estaba ahí. Dios se sigue alejado cuando nuestra vida, nuestra condición humana realmente no cambia. Ahí donde estás, medita en tu corazón. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Verdaderamente has entendido que Jesús entró triunfal en ese momento? Realmente no. Porque no estaban clamando por verdaderamente que fuera su rey, ni se estaban arrodillando de arrepentimiento y de fe delante de Él. Ahí donde tú estás, arrodíllate, pídele perdón a Dios. Clama a Dios que te perdone, que te salve, que entre a tu vida, que Él sea tu Señor, el que dirija tus pasos, tu mente, tu corazón. Medita en la palabra. Háblale a Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Yo no te voy a pedir que repitas una oración después de mí, algo que quizás no sientas. Yo quiero que tú lo sientas, porque Dios te está hablando, porque Dios te está mostrando tu condición. Él quiere entrar triunfal a tu vida. Él quiere entrar triunfal a tu corazón, a tu hogar, a tu matrimonio, a tu familia, a tus hijos. Cuando tú le abras tu corazón, cuando tú le abras la puerta de tu vida y le digas, Señor, entra a mí, gobiérname, porque yo no puedo, Señor. Porque las decisiones que yo tomo son muchas veces pésimas, son malas, son decisiones que me llevan al abismo, que verdaderamente, Señor, no te glorifican. Ahí donde estás, díselo al Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, porque yo quiero un día despertar en tu presencia. Porque no es la situación que estamos viviendo hoy la enfermedad más grande. Porque la enfermedad que atañe al mundo entero y a todo el mundo, a toda la humanidad, millones y millones de gente, no es el coronavirus, es el pecado. Es mi condición que infecta a otros, a otros y a otros y a otros. Cuando no tengo amor, cuando tengo falta de amor, cuando no soy sensible a la necesidad, cuando no soy sensible, Señor, a servirte de corazón. Padre, perdónanos. Perdona a tu pueblo, perdóname a mí, cuando no hacemos lo correcto delante de ti, Señor. Perdona a aquellos que aún conocen tu palabra y que no la viven, que no la hacen, que no la llevan a cabo. Perdona a aquellos que dicen ser, Señor, lo que verdaderamente no son. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, por los enfermos en esta hora. Hay tantos enfermos en los hospitales, en los hogares, no solamente de este coronavirus, sino de tantas otras enfermedades, diabéticos, hipertensos, de cáncer, de SIDA. Oh Señor, hay tantas enfermedades que atañen a la humanidad. Hay personas que están siendo dializadas en estos momentos, personas que están siendo desahuciadas en estos momentos, pero que ahí en su lecho aún de enfermedad, en su lecho de muerte, aún puedan reconocer, Señor, quién eres tú, Padre, para que tú puedas entrar triunfal a sus vidas y un día ellos puedan triunfar sobre la muerte. Y ellos puedan decir y cumplir lo que las Escrituras están diciendo, Señor, que tú nos pastorearás por esos lugares delicados, Señor, esos lugares hermosos, Señor. Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Y aunque ande en el valle de sombra y de muerte, en ese momento de tener que dejar esta tierra para pasar a mejor vida, no tengas miedo a la muerte. Porque yo estaré contigo, dice el Señor, mi vara y mi callado te infundirán aliento. Yo aderezaré mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Tú ungirás mi cabeza con tu presencia, con aceite, y mi copa, mi ser estará rebosando. Porque ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa, en esa morada eterna que el Señor ha ido a preparar para nosotros, moraré, dice, por la eternidad, por largos días. Padre, gracias por este pueblo. Gracias por cada una de las personas, Señor, que han podido escuchar este mensaje. Y oramos, Señor, que verdaderamente tú puedas entrar triunfal y triunfante a cada corazón, ahí donde está Cristo, el Hijo de Dios. Él es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos, familiares que pueden estar viendo este video, y yo les animo a meditar en las Escrituras. Y como les decía al principio, no importa la versión que tengas, lee tu Biblia, lee la palabra. Que no pasen estos 40 días o 50 o 60 días sin meditar en la palabra de Dios. ¿Quieres la única solución para tu vida? Solamente la tiene Dios. No la tiene ningún hombre, no la tiene ningún jefe de gobierno, no la tiene nadie en esta tierra, sino es Dios mismo. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Te mando un fuerte abrazo. Solamente soy un siervo inútil del Señor, que el Señor me da palabra para compartirles a cada uno de ustedes. Y al igual que ustedes, que a mí, Dios los puede usar a ustedes también para que ahí en su hogar, lo que Dios revele a tu corazón a través de la palabra de Dios, lo puedas compartir con tus seres queridos. Ahí en tu sala, en tu hogar, en tu mesa, toma un tiempo para estudiar, para meditar en la palabra de Dios. Hazlo, yo te invito de todo corazón, porque así lo dicen las Escrituras. Nunca se apartará de tu boca, dice este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él. Gracias a todos los que están mirándome. Un fuerte saludo aún de parte de mi esposa, de nuestros hijos. Y pues de igual manera seguiré compartiendo con cada uno de ustedes en este tiempo que conocemos comúnmente como la Semana Santa, para que meditemos en ello, para que podamos hablar de la palabra de Dios. Así que yo te invito a que te sigas preparando ahí en tu casa y que no olvides, medita en tu corazón cómo está tu relación con Dios. ¿Él es tu Salvador o Él es el Rey de tu vida? Un fuerte abrazo, que el Señor me los bendiga y seguimos en contacto. Les amo en Cristo Jesús. Amén.